¿La marihuana está mejorando en secreto a los atletas de formas que el deporte se niega a admitir? Se le ha llamado una sustancia para mejorar el rendimiento y una ayuda para la recuperación. Pero las autoridades lo ven como una amenaza para todo lo que representa la competencia. Los atletas siguen siendo castigados por una sustancia que varios científicos argumentan es una alternativa más segura a los opioides que se han recetado durante décadas. El debate ha existido durante años, pero volvió a explotar en las últimas temporadas después de que un incidente impactante lo devolviera al centro de atención. Ahora está obligando a analizar más a fondo lo que realmente está sucediendo detrás de las prohibiciones y la ciencia relacionada con el cannabis en el deporte de élite. En 2021, Sha'Carri Richardson era una diosa en la pista. Arrasó en la carrera de 100 metros planos en las pruebas de atletismo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Era un sueño hecho realidad para cualquier atleta de élite de 21 años, hasta que dio positivo por consumo de marihuana y recibió una suspensión de un mes que le cambió la vida. Esto no solo le costó a Sha'Carri el equivalente a $10 millones en ingresos, sino también su oportunidad de ganar la medalla de oro olímpica. Hay muchas razones físicas por las que un atleta podría fumar o consumir un comestible, pero el uso de cannabis por parte de Sha'Carri fue completamente por razones emocionales. Ella fue criada por su abuela y tenía una relación difícil con su madre biológica, quien había fallecido una semana antes de las pruebas. Sha'Carri diría después que cuando un periodista la abordó por sorpresa con esta información durante una entrevista, eso la llevó a una espiral emocional. La marihuana fue su manera de ayudarse a regularse emocionalmente. En su declaración oficial después de admitirlo y aceptar las consecuencias oficiales, ella dijo: "Pido disculpas, por más decepcionado que estoy, sé que cuando piso la pista, no solo me represento a mí mismo, represento a una comunidad que ha mostrado un gran apoyo, un gran amor. No supe cómo controlar o manejar mis emociones durante ese tiempo". Sha'Carri es solo una de las personas más recientes en ver su prometedora carrera atlética descarrilada porque probaron la marihuana. Ross Rebagliati fue el primer ganador de la medalla de oro en snowboard en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998 en Japón. Luego, le quitaron esa medalla 3 días después cuando encontraron rastros de cannabis en una muestra de orina. Incluso fue encarcelado por un breve periodo en Japón. Afortunadamente, fue liberado y le devolvieron su medalla porque el Comité Olímpico Internacional no había prohibido específicamente la marihuana en ese momento. El cannabis se añadió a la lista de sustancias prohibidas en 2004, cuando la Agencia Mundial Antidopaje, o WADA, asumió la responsabilidad de compilar la lista internacional de sustancias prohibidas. Se hizo conocido en los medios como la regla de Ross Rebagliati. El Código Global de la WADA marca la pauta para las reglas sobre drogas en el deporte, y tanto la USADA como el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos son signatarios. El uso de sustancias viola lo que la WADA llama el espíritu del deporte, el pilar central de toda su política antidopaje. ¿Qué es exactamente el espíritu del deporte? Según la WADA, es la celebración del espíritu humano, el cuerpo y la mente, y se refleja en la ética, el juego limpio y la honestidad, la salud y el respeto por las reglas y las leyes. Para preservar este espíritu, la marihuana comparte la lista con potenciadores de rendimiento extremos, como los esteroides anabólicos y las hormonas peptídicas de crecimiento. ¿Pero debería ser así? Probablemente no, según la propia investigación de la WADA. En una impactante revisión de 2018 sobre las sustancias incluidas en la lista de prohibiciones de la WADA, los investigadores descubrieron que la evidencia detrás de la idea de los cannabinoides es increíblemente débil, especialmente en comparación con otras formas de dopaje en la lista. De hecho, la revisión llega a decir, cito: "Hay muy pocos datos científicos disponibles sobre los efectos de los cannabinoides en el rendimiento deportivo en sí. Esto demuestra que no hay evidencia de que los cannabinoides mejoren el rendimiento. Según la investigación, podrías obtener una mejora del rendimiento menos clara con la marihuana que tomando una lata grande de bebida energética Monster antes de una carrera. ¿Significa esto que las reglas aplicadas globalmente por uno de los organismos reguladores deportivos más poderosos del mundo se basan más en percepciones que en pruebas sólidas cuando se trata de la marihuana? No pasó mucho tiempo para que este solo dato empezara a sembrar dudas en la lógica de la WADA aquí. Entonces, si la base aquí no es realmente la ciencia moderna de dopaje más avanzada, ¿de dónde viene la idea de la WADA sobre el espíritu del deporte? Los atletas de la antigua Grecia tomaban drogas que probablemente enviarían a nuestros corredores y levantadores de pesas modernos al hospital. Incluso se dice que el término dopaje proviene de la palabra holandesa doop, una especie de jugo pegajoso de opio del que los antiguos griegos no podían tener suficiente. Por mucho que a las organizaciones les guste mirar con nostalgia hacia épocas más puras donde reinaba el espíritu del deporte, las olimpiadas y concursos similares siempre fueron comerciales, incluso en el mundo antiguo. En aquel entonces, había enormes premios en efectivo en juego. Nadie dejaba nada al azar,
y una gran variedad de sustancias, extraídas tanto de plantas como de animales, eran una opción. El antiguo médico griego Galeno documentó que los atletas profesionales tomaban una variedad de estimulantes y otras drogas para mantenerse en la mejor forma. El ganador de la carrera de velocidad en el 668 a.C. seguía una dieta de higos secos para mantener su energía al máximo. Tampoco era raro que los atletas tomaran un compuesto de hongos llamado ambrosía para mantener su ventaja competitiva. Algunos comían solo carne durante días seguidos, si no recurrían a pociones de vino y corazones de animales. Y vale la pena señalar que los antiguos griegos podían ser mucho más extraños y deshonestos al tratar de obtener ventajas sobre sus competidores. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los atletas y sus seguidores literalmente intentaban maldecir a los atletas rivales para que perdieran. Se han encontrado tablillas de maldición de plomo en áreas donde se practicaban los deportes. Pero no fueron solo los antiguos griegos. En la antigua China, hace 5000 años, los médicos recomendaban una droga llamada ma huang, extraída de la planta de efedra, para mejorar el rendimiento. Los antiguos egipcios, una de las civilizaciones más grandes de toda la historia humana, tenían una tintura especial que, según se decía, les daba ventaja a sus atletas. Tanto los gladiadores romanos como los caballeros europeos medievales también se dopaban con las herramientas naturales que tenían a su alcance, usando estimulantes para seguir luchando por más tiempo. Se decía que los berserkers vikingos también tomaban un cóctel alucinógeno que les ayudaba a entrar en el frenesí berserker, un trance violento en el que podían acabar tanto con amigos como con enemigos. Y todo esto continuó hasta finales del siglo XIX, cuando los nombres de las drogas empezaron a volverse mucho más reconocibles. Para obtener una ventaja en el competitivo mundo del ciclismo de larga distancia, los ciclistas recurrían a la heroína, cocaína, estricnina y cubos de azúcar empapados en éter, un cóctel que literalmente podría matarte si te equivocabas, aunque fuera un poco en las dosis. Pero nada de esto se consideraba en absoluto una violación de las reglas. La idea de comparar a Sha'Carri Richardson fumando un porro para regular sus emociones con personas que toman estricnina para obtener una ventaja competitiva resulta ridícula. Entonces, si el espíritu deportivo de la WADA no es el eco de algún pasado perfecto donde todos participaban en el deporte solo por el amor al juego, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿Y cómo es que la marihuana, una droga que ahora es legal en varios estados de Estados Unidos, se convirtió en un monstruo tan temido? Si le preguntas a la mayoría de la gente quién inició la desastrosa guerra contra las drogas en Estados Unidos, probablemente te dirían que fue el presidente Richard Nixon. Pero aunque Nixon puso el plan en marcha, él no fue quien diseñó el plan original. El dudoso honor le corresponde a Harry J. Anslinger, el primer zar antidrogas y el mayor enemigo de la marihuana en la historia de Estados Unidos. Anslinger fue el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos y ocupó el cargo durante 32 años, sirvió bajo varios presidentes desde Herbert Hoover hasta John F. Kennedy. Uno de sus cargos más interesantes lo llevó a ejercer su autoridad en el sector de Berlín, controlado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los narcóticos estaban fuera de control tras el colapso del régimen nazi. Según el periodista Norman Ohler en su libro Tripped, la Alemania nazi, la CIA y el amanecer de la era psicodélica, Estados Unidos no pudo encargarse de controlar el desbordado problema de drogas de Berlín Occidental. Así que Anslinger tuvo que recurrir a agentes retirados de la Gestapo que habían controlado el tráfico de drogas bajo Hitler y volver a implementar gran parte de la política de drogas nazi. Anslinger era fanático de la política de drogas nazi, que a menudo usaba sentencias brutalmente severas por delitos relacionados con drogas como pretexto para encarcelar a minorías, incluyendo a personas judías. A pesar de que la marihuana se convirtió en su objetivo número 1 durante sus 32 años de cruzada contra las drogas, no siempre estuvo tan entusiasta al respecto. Antes de convertirse en el jefe de la Oficina Federal de Narcóticos, dijo que la idea de que la marihuana volvía a las personas peligrosas y violentas era, cito, una falacia absurda. Pero como todo en la vida, si quieres encontrar las respuestas, solo tienes que seguir el dinero. Cuando Anslinger tomó el mando en 1930, la prohibición estaba llegando a su fin. Oficialmente sería derogada en 1933 y compartiendo el puesto de enemigo público número 1 estaban la cocaína y la heroína. Pero ninguna de las dos era un problema lo suficientemente grande como para justificar el tipo de presupuesto que Anslinger quería para su departamento. Así que la solución fue cabildear para cambiar las reglas del juego, criminalizar más drogas, darles más trabajo a sus agentes y justificar un presupuesto mayor ante el Congreso. Este impulso llevó a la Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937, junto con mucha propaganda alarmista que decía que fumar unos cuantos porros básicamente te convertiría en un asesino serial desquiciado. Anslinger dijo en un infame discurso por radio que la juventud de Estados Unidos se estaba convirtiendo, cito, en esclavos de este narcótico, continuando la adicción hasta que se deterioran mentalmente, se vuelven locos, recurren al crimen violento y al asesinato.
El caso emblemático de la campaña anti-marihuana de Anslinger fue un joven extremadamente problemático llamado Víctor Licata. Se hizo conocido como el asesino de los sueños después de asesinar a toda su familia con un hacha en 1933 Saturn-Miha. Gracias a los reportes sensacionalistas de los tabloides, rápidamente se difundió la narrativa de que Licata era adicto a la marihuana y que fue llevado a un estado violento de locura por el cannabis que lo llevó a su ola de asesinatos. La realidad era, por supuesto, que él era un hombre muy enfermo con antecedentes familiares de enfermedades mentales. Pero Anslinger nunca fue alguien que dejara que la verdad se interpusiera en su propaganda extremadamente efectiva. Que un pánico moral sea provocado por un crimen horrible como este, podría recordarte al incidente del caníbal de Miami en 2012. Eso fue cuando Rudy Eugene perdió el control y atacó a un hombre sin hogar de edad avanzada llamado Ronald Popo, antes de ser abatido por los oficiales que llegaron a la escena. En ese momento, los medios difundieron ampliamente que el ataque fue motivado porque Eugene consumió la droga de diseño conocida como sales de baño. Esto desató una ola de otros rumores sobre la droga. En realidad, la única droga en el sistema de Eugene era un pequeño rastro de marihuana, pero a diferencia de Harry Anslinger, no creemos que eso tuviera algo que ver con el ataque. Anslinger consultó a 30 científicos diferentes sobre si la marihuana era peligrosa para el público. 29 dijeron que no. Así que, naturalmente, Anslinger siguió adelante con el único que ya estaba de acuerdo con su agenda. Otra razón por la que Anslinger odiaba tanto la marihuana era porque creía que las personas negras y latinas eran el mercado principal para ella. Él creía que las personas negras hacían música jazz, la cual Anslinger describía como satánica, bajo la influencia de la droga. También creía que la marihuana promovía la mezcla interracial, lo cual era algo totalmente inaceptable para él. Incluso la popularización de la palabra marihuana en realidad proviene del racismo de Anslinger. Antes del año 1900, la gente en Estados Unidos la llamaba principalmente cannabis. Sin embargo, Anslinger pensaba que usar la palabra hispana haría que sonara más extranjera y aterradora para la clase media blanca de esa época. Durante una de las muchas ocasiones en que testificó sobre los méritos de sus políticas ante el Congreso, dijo: «Ojalá pudiera mostrarles lo que un pequeño cigarrillo de marihuana puede hacerle a uno de nuestros residentes degenerados de habla hispana». Luego llegó Nixon, quien lanzó la guerra contra las drogas en 1971. Él designó la marihuana como una droga de la lista 1, aunque en privado decía que no era particularmente peligrosa. Sanciones tan severas por la posesión y el tráfico de cannabis también tenían un elemento político. Las personas condenadas por delitos graves no podían votar. Nixon esperaba usar esas leyes como una forma de perseguir a los miembros del movimiento hippie contracultural y a las personas negras que, en general, estaban en contra de Nixon. Recuerda, una de las cláusulas en la lista del espíritu deportivo de la AMA es el respeto por las reglas y las leyes. Así que probablemente no te sorprenda saber que la postura del gobierno estadounidense sobre la marihuana también ha dictado cómo los organismos deportivos globales y las agencias antidopaje la ven. Se trata menos de ética y más de apariencia, y personas como Sha'Carri Richardson sufren como resultado. Pero, ¿qué puede hacer realmente la marihuana por los atletas? Cualquiera que señale a un solo compuesto como una droga milagrosa que resuelve todos los problemas, normalmente está vendiendo algo. En realidad, toda sustancia tiene sus pros y contras. La marihuana no es diferente. En el deporte, se encuentra en una zona intermedia complicada, con beneficios reales y desventajas reales. Uno de los mayores beneficios en los que los atletas confían, y que la evidencia científica respalda ampliamente, es el uso del cannabis como analgésico. Según un estudio, el 54.5% de los atletas universitarios que fumaban marihuana con fines deportivos dijeron que su mayor motivación era ayudar en la recuperación después de juegos intensos y sesiones de entrenamiento. La ex triatleta olímpica y campeona mundial de Ironman 70.3 en 2008, Joanna Zeiger, trabajó tras su carrera deportiva como investigadora sobre cannabis medicinal. Ella investigó específicamente el uso del cannabis para aliviar el dolor. Zeiger tiene un interés personal en el tema, porque el accidente de bicicleta que terminó con su carrera también le provocó dolor crónico, que necesita un manejo intenso, y quería saber si la marihuana tenía todas las respuestas. Estudios realizados por investigadores como Zeiger han encontrado que el cannabis no reduce completamente el dolor, pero sí hace que el dolor se sienta menos desagradable. Por lo tanto, es más fácil de manejar a nivel subjetivo. En su propio estudio sobre atletas que consumen marihuana, Zeiger obtuvo resultados sorprendentemente similares, con un 61% de los encuestados diciendo que usaban la droga para aliviar el dolor. El 68% de ese 61% dijo que funcionaba, y con los efectos secundarios relativamente mínimos de la marihuana, esas son cifras sumamente alentadoras.
Pero el otro gran beneficio del uso de cannabis para los atletas es psicológico. Pregúntale a cualquier atleta de élite y te dirá que la mitad de la batalla, ya sea contra otros o contra los límites de tu propio cuerpo, está en la mente. Según un estudio publicado en el Journal of Sports Medicine, la conclusión principal es que el cannabis antes del ejercicio parece aumentar el estado de ánimo positivo y el disfrute durante el ejercicio. Así como el cannabis no hará que tu dolor desaparezca, tampoco te convertirá en un mejor corredor, pero sí puede ayudarte a sacarle más provecho a correr. Sus efectos varían mucho dependiendo de la dosis y la intensidad del uso, pero para muchas personas, los efectos ansiolíticos pueden hacer que el esfuerzo se sienta menos intenso. Puede hacer que la resistencia se sienta más manejable, incluso cuando las exigencias físicas siguen siendo exactamente las mismas. Pero cuando se trata de cómo vas a rendir en la pista o en el campo, el titular de The New York Times lo dice mejor. La ciencia no respalda la idea de que la marihuana ayude al rendimiento de los atletas. En cuanto a su impacto a corto plazo en el esfuerzo máximo y la coordinación, y los riesgos a largo plazo para la salud pulmonar si se fuma, está claro que la marihuana no es comparable con los estimulantes o los esteroides. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Les guste o no a los organismos rectores del mundo, cada vez más atletas de alto nivel están consumiendo marihuana. Según sus propios datos anecdóticos, esto les está ayudando a jugar mejor. Matt Barnes, quien ganó el campeonato de la NBA con los Golden State Warriors en 2017 y jugó 14 temporadas en el baloncesto profesional, dijo: "Todos mis mejores partidos estaba medicado. No fue en todos los partidos, pero en 15 años sí fueron muchas veces". El exliniero defensivo Sean Smith, quien jugó 9 temporadas en la NFL, dijo: "Me fumaba 2 blunts antes de cada partido". Martellus Bennett, quien se retiró de la NFL después de 10 temporadas, dijo: "Hay momentos en los que tu cuerpo duele tanto que no quieres estar tomando pastillas todo el tiempo. Empieza a afectar tu hígado, tus riñones y cosas así". Y eso lo hizo un humano. Dios hizo la marihuana. Si la marihuana te ayuda a sentir menos dolor y te mantiene tranquilo, mientras tus nervios podrían estar destrozándote, ¿realmente perjudica el desempeño de alguien? Y si esto es una forma de mejorar el rendimiento, ¿cuánto falta para que digamos que los batidos de creatina, la crioterapia y los masajes también lo son? En algún momento, ¿no sería mejor que organizaciones como la AMA se relajaran un poco? Entonces, ¿qué pasa realmente cuando consumes cannabis? Mira lo que le pasa a tu cuerpo cuando fumas marihuana para conocer la verdadera historia. O mejor, mira esto.